Nuevo encuentro de 10 minutos con el Nuevo Testamento. Como recordarán aquellos que nos han estado acompañando ya durante varias semanas, estamos siguiendo la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Llegamos hoy a nuestro encuentro número 26 y en esta oportunidad vamos a estar reflexionando sobre Filipenses, el capítulo 3, el versículo 2. Como hemos estado haciendo a lo largo de todo este tiempo, comienzo con mi paráfrasis que dice de esta manera: por favor, cuídense de aquellos que actúan como verdaderos perros salvajes por la impureza de sus conductas y motivaciones, de los que proceden como malos obreros espirituales, de aquellos que al obsesionarse por circuncidar a todo cristiano, lo único que hacen es promover una injustificada mutilación. Acá nos encontramos con una advertencia de parte del apóstol Pablo a los cristianos de la ciudad de Filipo, que como toda la palabra de Dios mantiene su vigencia en nuestros días. ¿Qué es lo que nos enseña? Que debemos de cuidarnos de quienes pretenden un cristianismo legalista, ¿no? Acá realmente está haciendo referencia a todo lo que dice el apóstol a los llamados judaizantes, aquellos que creían que los paganos, los gentiles, deberían ser circuncidados si pretendían ser buenos cristianos. O sea, ellos estaban atentando contra la gracia y estaban tratando de imponer el legalismo. Y a lo largo de la historia del cristianismo muchas veces ha habido personas, grupos, iglesias que realmente han entendido mal las cosas y han tratado de imponer una fe legalista. Por eso es muy importante el que nos cuidemos, porque el cristianismo se basa en la gracia de Dios, no en el cumplimiento de la ley, lo cual tampoco quiere decir, como vamos a ver más adelante en otro texto de esta carta, el que se caiga en el libertinaje. Y entonces acá hay tres indicaciones, ¿no?, de por qué debemos de cuidarnos o cómo hemos de cuidarnos, porque lo que el texto dice en griego es algo muy breve. Realmente lo único que dice es: cuídense de los perros, cuídense de los malos trabajadores, cuídense de la mutilación. Por lo que debemos entender cada uno de estos términos a la luz del contexto. Lo primero es que aquellos judaizantes estaban actuando como perros salvajes. Recordemos que en aquella época los perros no tenían el lugar que tienen ahora como animales domesticados, sino que en general vagaban en jauría. Y entonces esto nos hace ver que sus motivaciones eran impuras y sus comportamientos eran violentos. Realmente no es que realmente aquellos judaizantes lo hicieran por muy espirituales, el tratar de imponer la circuncisión, sino porque ellos realmente querían salirse con la de ellos, querían imponer su criterio a como diera lugar, querían ganar la disputa con aquellos que, como en el caso de Pablo, sostenían que debía ser la salvación por gracia. Y muchas veces, como los perros salvajes, tenían comportamientos que eran violentos. Y en la actualidad también a veces hay personas legalistas que se vuelven violentas cuando defienden su perspectiva, su visión de cómo debe ser la vida cristiana. En segundo lugar, aquellos que estaban tratando de imponer el cristianismo legalista procedían como malos obreros. Es decir, acá hay un sentido positivo y un sentido negativo en la expresión, ¿no? Realmente ellos actuaban como obreros en cuanto a su diligencia. Esto nos hace acordar lo que el Señor Jesucristo había dicho acerca de la conducta de los escribas y fariseos,
según Mateo 23, el versículo 15 en su primera parte. Él había dicho, ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor. He leído según la traducción del lenguaje actual. Y realmente en este sentido eran personas esforzadas, como muchos de los integrantes de las sectas pseudocristianas que van de puerta en puerta tratando de imponer su perspectiva de la vida espiritual. Pero lo hacían con una mala orientación, y en esto nos ayuda también el reflexionar sobre la segunda parte de Mateo 23:15, porque el Señor dice, cuando lo consiguen, es decir, cuando se logra el que alguien lo siga, el que alguien se vuelva su discípulo, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Palabra durísima la del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Que nos muestran cómo Él trata de hacer ver que la actitud proselitista, diríamos en nuestros días, de los escribas y fariseos, estaba mal orientada. Bueno, lo mismo estaba pasando con los judaizantes combatidos por el apóstol Pablo acá en Filipenses. Y en tercer y último lugar, debemos cuidarnos de quienes pretenden un cristianismo legalista, porque ellos distorsionan los mandatos divinos, los mandatos de Dios. Y acá es interesante porque el texto es muy breve pero muy significativo. Dice, cuídense de la mutilación. Y acá entonces pensemos en lo que está haciendo el apóstol, que es un juego de palabras. En griego la palabra circuncisión es peritomé, o sea, una incisión alrededor de. Y mutilación es catatomé, ¿no? Que, observen ustedes, cambia el sentido según cambia la preposición. Entonces, lo que está indicando acá es que se está distorsionando el sentido digital de la circuncisión. ¿Cuál había sido este? La circuncisión había sido una buena señal del pacto entre Dios y el pueblo judío. En Génesis capítulo 17, versículo 11, dice, la circuncisión será la señal de que ustedes y yo hemos hecho un pacto, ¿no? Pero acá el problema entonces es que tratar de imponerla a los gentiles constituía una verdadera mutilación. Y en esto conviene tomar en cuenta que la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, usa justamente esta misma palabra, katatomé, para referirse a los cortes prohibidos en la ley de Moisés. Por ejemplo, en Levítico 21:5, que otra vez, según la traducción del lenguaje actual, dice así: no deberán afeitarse la cabeza, ni recortarse la barba, ni herir su cuerpo como hace la gente cuando está de luto. Es muy interesante el hecho de tomar en cuenta que en este y otros pasajes del Antiguo Testamento, la versión griega utiliza katatomé para referirse a los cortes que la ley de Moisés prohibía. Nos hace ver qué mal ubicados que estaban los judaizantes cuando trataban de circuncidar a los gentiles. Y terminamos, como siempre, con una enseñanza práctica de las que yo indico acá en mi libro Una Iglesia Gozosa, y en este caso esta es la siguiente. El hecho de que alguien se esfuerce por lograr sus fines no lo convierte en forma automática en una buena persona, ni mucho menos en un buen cristiano. Así como en tiempos de Pablo, en la actualidad hay quienes son malos trabajadores espirituales que conducen al error en la interpretación de la voluntad de Dios. Que Dios justamente nos libre de los tales, que podamos cuidarnos, estar atentos para que realmente no impongan su criterio y distorsionen nuestra fe como cristianos, que es una fe basada en la gracia, al imponer el legalismo. Hasta acá llegamos hoy, entonces los invito a que nos acompañen nuevamente la próxima semana en un nuevo encuentro de 10 minutos con el Nuevo Testamento.